Vámonos por lo legal. 2:21 de la tarde, amigas y amigos, y si nos vamos por lo legal, veamos qué es lo que dice el calendario escolar sobre la duración del año escolar y qué está pasando en este año electoral. Para eso le damos la bienvenida a la profesora Nancy Hernández, integrante de la directiva de FENASOPADRES. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Vanessa. Saludos a ti, a tu equipo y a tu numerosa audiencia. Gracias a usted por atendernos. Profa, le preguntamos en primer lugar cuántos días de clase. Son 200, ¿verdad? ¿O eso cambió? Mira, no, fíjate. Legalmente hay 200 días de actividades en el año escolar. Eso no significa que los 200 días sean actividades académicas. Generalmente lo que está contemplado son 180 días de actividades académicas y el resto va en actividades administrativas que tienen que ver con todo el inicio y el cierre del año escolar. Eso por una parte. Pero mucho antes de la pandemia, de unos años acá, yo diría de 10 años por acá, tenemos un problema con los días efectivos de actividades académicas, es decir, de clase, días de clase. Porque por razones de la crisis de los servicios públicos, que es mucho antes de 2014, 2015, no hay agua en las instituciones educativas, no hay luz. Ahora en los últimos periodos está lo que llamamos el horario mosaico, promovido de manera no oficial, pero promovido desde las instancias del Ministerio de Educación, cuando le dicen a los maestros que se pongan de acuerdo con su comunidad de padres para que puedan asistir unos cuantos días a clase y los otros que se dediquen a emprender, porque no hay dinero para pagar a los maestros. Eso, por supuesto, ha mermado significativamente los días de clase. Y en el año escolar pasado, en el año escolar 22-23, de acuerdo con el diagnóstico comunitario elaborado por más de 90 organizaciones de la sociedad civil en 19 entidades, en 20 entidades de Venezuela, 19 estados más el Distrito Capital, nos encontramos que más del millón de niños aproximadamente perdió la mitad del año escolar. Es decir, tuvieron más de 50 días sin actividades. Eso equivale a un lapso completo. Pero este año... ¿Cómo vamos este año? Sí. Este año la situación ha mermado mucho más, primero porque no comenzamos, como dice el calendario escolar, en el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre, sino que ahora el Ejecutivo, a través de la Presidencia de la República, decide cuándo se comienza el año escolar y lo anuncia en cadena nacional. Nosotros comenzamos el primer día hábil del mes de octubre, es decir, perdimos 2 semanas que eran de actividades básicamente de nivelación, de inscripción, de reparación, de inicio del año escolar, pero que se corrió octubre y efectivamente las actividades como tal académicas comenzaron a mediados de octubre. Es decir, estamos hablando de un mes sin actividades académicas. Luego viene el periodo vacacional en diciembre. Insisto, se crea el horario mosaico y muchísimas, la gran mayoría de las planteles oficiales están funcionando con el horario mosaico de 1, 2 y en el mejor de los casos 3 veces por semana. Pero son muchísimos los planteles que reciben solamente clases los muchachos una vez por la semana. ¿Cuántas clases se han perdido entonces en este año escolar, profa, si tiene el dato? Mira, en este año escolar estamos en este momento sacando la información, pero la tendencia es a que sea mucho más grave de lo que fue el año pasado. El año pasado hubo cerca de un millón de niños que apenas recibieron 30 días de clase. 30 días de clase, 1 millón de niños. 30 días de clase durante todo el año académico, porque no hay docentes, porque no hay agua, porque no hay electricidad, porque no hay transporte, porque los niños, porque no hay padres. Es decir, hay una situación sobrevenida por omisión de las autoridades educativas que no se han ocupado de garantizar el derecho a la educación. El hecho de que sea un año electoral está incidiendo en algo. Profa, recordamos que conversamos con la profesora Nancy Hernández. Sí, fíjate que se convierte esto en una corrida. ¿Por qué? Porque aún cuando es el 28 de julio, el periodo electoral, entre el viernes anterior, es decir, el viernes antes del periodo, y el lunes de la semana de las elecciones, el plan de pública toma las instalaciones educativas que son centros de votación. No todas las escuelas son centros de votación, pero hay una decisión gubernamental de que a partir del momento en que el plan de pública toma los centros de votación que funcionan en instituciones educativas,
todo el sistema de educación básica se suspenden las actividades, sean o no centros de votación. Eso ha llevado a que los docentes y directivos de los planteles tengan que correr hacia atrás, es decir, comprimir el año escolar ya de por sí muy deteriorado para garantizar que los exámenes, las remediales, lo que llamaban antes reparaciones, las correcciones, e incluso en el caso del escasísimo porcentaje de planteles privados que cubren apenas el 11% de las escuelas en Venezuela, se lleven también a constreñir el año escolar para garantizar los procesos de inscripción y de renovación de inscripción para el próximo año escolar. Es decir, que aunque no haya actividades académicas en julio, esta fecha sobrevenida que no estaba contemplada en el calendario escolar que se inició en octubre pasado, nos lleva a apretar todavía mucho más y por supuesto a una pérdida de clases en efectivo, porque las clases que deberían durar hasta el 30 de junio y el año escolar que se prolonga generalmente entre el 5 y 8 de julio para el cierre del año académico, se lleva ahorita a que tiene que ser por lo menos 1 o 2 semanas antes para garantizar que los docentes puedan cerrar administrativamente el año escolar. Es decir, que solamente por el hecho de ser un año electoral, aparte de todos los problemas que usted está describiendo, se están restando 2 semanas del año escolar aproximadamente. Por lo menos aparte de todos los demás problemas. Ahora, esto es una aberración que surge en las últimas décadas, porque ¿qué pasaba en anteriores momentos cuando había año escolar? Que había actividades escolares porque generalmente era el primer diciembre, el primer o el segundo domingo de diciembre sí, de cada finalización del periodo constitucional, que el Plan República tomaba las escuelas el viernes y el lunes las estaba entregando. Y cuando había año electoral, 2 días de pérdida de clase podían planificarse para poder reestructurar el año escolar, porque además se sabía con anticipación. Pero últimamente nosotros nos enteramos, en este caso escasamente 4 meses antes de que haya elecciones, y eso significa un golpe muy duro, porque en educación no se puede recuperar. Un día es distinto al otro. Eso es falso de que haya recuperación. Si yo falté hoy a clase y mañana voy, mañana es un proceso distinto al que pude haber tenido hoy y que no lo voy a recuperar más nunca. Por eso es tan importante que se respete el derecho a la educación sin desmedro de los otros derechos, pero que el interés superior del niño y del adolescente prive por encima de cualquier decisión política que afecte ese derecho fundamental. Profa, para finalizar, le preguntamos, ¿cuándo se supone que Plan República va a tomar los planteles? Debe tomarlo entre el 19 y el 21 de julio, que es lo que ellos, por costumbre, no porque haya una reglamentación, hay una claridad en este cronograma electoral que está lleno de muchos baches, pero eso es lo que se espera, que entre el 19 y el 21 de julio el Plan República tome los planteles, lo que significa que entre el 19 y el 21 de julio cesan las actividades en los planteles y estamos hablando... Y ya se van de vacaciones, ¿no? Sí. Sí, porque además, ¿cuándo van a regresar? Si el año académico termina el último día hábil de la segunda quincena de julio. Profe, muchísimo. Y ese último día hábil es cuando deberán estar entregando el plantel educativo a las autoridades, el Plan República a las autoridades educativas. Que ya no hay tiempo para nada más. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos conversando sobre esto. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde. 2:29 de la tarde. Despedimos esta conversación con la profesora Nancy Hernández, directiva también de FENASOPADRES, y hasta